Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las aplicaciones de la derivada. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver los extremos de funciones, donde vamos a ver los extremos absolutos, los extremos relativos y también los números críticos. Bueno, pues ¿a qué hacen referencia los extremos absolutos y los extremos relativos? Bueno, pues hacen referencia a los puntos máximos y mínimos que podemos tener en una función. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, pues los extremos absolutos hacen referencia al punto máximo y al punto mínimo que podemos tener en el dominio de una función. Y los extremos relativos, bueno, pues hacen referencia a los puntos máximos y mínimos que podemos tener en una función para ciertos intervalos abiertos. Bueno, pues ya vemos que dentro de este intervalo abierto aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo. Ya vemos que dentro de este intervalo abierto aquí tenemos un máximo. Dentro de este intervalo abierto ya vemos que tenemos un mínimo y un máximo. Y dentro de este intervalo abierto, bueno, pues ya vemos que tenemos un mínimo. Bueno, pues ya vemos que los extremos absolutos hacen referencia al punto máximo y al punto mínimo que tenemos en el dominio de una función. Y ya vemos que los extremos relativos, bueno, pues que hacen referencia al máximo y al mínimo que podemos tener en una función para cierto intervalo abierto. Bueno, pues veremos las diferencias. Y los números críticos, bueno, pues hacen referencia a aquellos números donde nosotros si dibujamos tangentes obtenemos tangentes horizontales y aquellos puntos donde nosotros no podemos obtener la derivada. Ya sabemos que si nosotros dibujamos aquí tangentes obtenemos tangentes horizontales. Recordad que su pendiente es igual a 0. Y ya sabemos que en este punto de aquí, por mucho que la función sea continua, bueno, pues como obtenemos un pico, ya sabemos que no podemos obtener su derivada, porque ya sabemos que si nos aproximamos por la derecha y por la izquierda a este punto, ya sabemos que vamos a obtener pendientes diferentes. Como obtenemos pendientes diferentes, bueno, pues eso significa que no podemos obtener su derivada. Bueno, pues como digo, los números críticos hacen referencia a aquellos números donde nosotros si dibujamos tangentes obtenemos tangentes horizontales y aquellos puntos donde nosotros no podemos obtener su derivada. Bueno, pues vamos por partes. Vamos a comenzar por ver los extremos absolutos, y como hemos visto que los extremos absolutos hacen referencia al punto máximo y al punto mínimo que podemos tener en el dominio de una función, bueno, pues vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si dibujamos nosotros la gráfica de una función cuadrática? Bueno, pues ya sabemos que obtenemos parábolas que se abren hacia arriba y parábolas que se abren hacia abajo. Bueno, pues ¿qué podemos decir de estas funciones? Bueno, pues ya sabemos que el dominio de esta función son todos los números reales. Y ya sabemos que el rango de esta función en concreto, la que se abre hacia arriba, bueno, pues ya sabemos que vamos desde una constante incluyéndola hasta el infinito. ¿Cuál es el rango de esta función, de esta parábola que se abre hacia abajo? Bueno, pues ya sabemos que vamos desde el menos infinito hasta una constante incluyéndola. Bueno, pues ya sabemos que en este punto de aquí tenemos un vértice. Bueno, pues a este vértice se le conoce como mínimo absoluto. ¿Por qué es un mínimo absoluto? Bueno, pues porque ya vemos que es el punto mínimo que tenemos en el dominio de esta función. Ya vemos que para toda x que tenemos en el dominio de esta función, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales que vamos a obtener siempre van a ser mayores del que obtenemos en este punto de aquí. Bueno, pues por eso aquí realmente tenemos un mínimo absoluto. ¿Qué nos pasa en este punto de aquí, en este vértice? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un máximo absoluto, porque ya vemos que para toda x que tenemos en el dominio de esta función, ya vemos que los valores funcionales que vamos a obtener siempre van a ser menores del que obtenemos en este punto de aquí. Bueno, pues por eso aquí tenemos un máximo absoluto. Bueno, pues ahora que ya sabemos que es un mínimo y un máximo absoluto, vamos a ver su definición. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que un número que hace referencia al valor funcional cuando x es igual a c sub 1, bueno, pues que realmente es un máximo absoluto de una función f si el valor funcional de x es menor o igual al valor funcional cuando x es igual a c sub 1 para toda x en el dominio de f. Y un número que es igual al valor funcional cuando x es igual a c sub 1, bueno, pues que es un mínimo absoluto de una función f si el valor funcional, y aquí se me ha olvidado la f, si el valor funcional de x es mayor o igual al valor funcional cuando x es igual a c sub 1 para toda x en el dominio de f. Y ya vemos que a estos extremos absolutos, bueno, pues que también se les conoce como extremos globales. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto para toda x en el dominio de una función? Bueno, pues vamos a verlo nuevamente con la parábola que se abre hacia abajo. Bueno, pues aquí tenemos el punto c sub 1, recordar que aquí tenemos el vértice, y ya sabemos que aquí tenemos un máximo absoluto, porque ya sabemos que para toda x que tenemos en el dominio de la función, bueno, pues ya vemos que todos los valores funcionales que vamos a obtener van a ser siempre menores del que obtenemos en este punto de aquí. Por eso, bueno, pues aquí tenemos un máximo absoluto. ¿Qué nos pasa si la parábola se abre hacia arriba? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos el vértice, aquí tenemos c sub 1. Bueno, pues ya sabemos que en este punto de aquí tenemos un mínimo absoluto. Y es un mínimo absoluto porque ya vemos que para toda x en el dominio de la función, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales que vamos a obtener siempre van a ser mayores del que obtenemos en este punto de aquí. Por eso en este punto tenemos un mínimo absoluto. Ahora, ¿qué es esto de igual que? Y aquí también tenemos igual que. Bueno, pues ¿dónde nosotros tenemos valores funcionales iguales? Bueno, pues cuando tenemos una línea horizontal. Recordad que para todos estos puntos de aquí tenemos el mismo valor funcional. Bueno, pues aquí tenemos el máximo absoluto y el mínimo
absoluto. Bueno, pues ahora que sabemos qué es el máximo absoluto y el mínimo absoluto, bueno, pues con la experiencia que ya deberíamos de tener al realizar gráficas, ya deberíamos de saber cuándo una función tiene un máximo absoluto y cuándo una función tiene un mínimo absoluto. Bueno, pues para verlo vamos a ver unos ejemplos. Bueno, pues recordar que cuando tenemos una ecuación lineal, cuando a es mayor que 0, bueno, pues ¿cuál es la gráfica de esta función? Bueno, pues ya sabemos que es una simple línea. Bueno, pues ¿qué podemos decir del rango de esta función? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el menos infinito hasta el infinito. Bueno, pues como aquí los valores funcionales tienden a infinito y aquí los valores funcionales tienden a menos infinito, eso quiere decir que nunca vamos a obtener un punto máximo y un punto mínimo en esta gráfica de aquí. Bueno, pues podemos sacar en claro que no tenemos un máximo y un mínimo absoluto. ¿Qué nos pasa con las funciones cuadráticas? Recordad que aquí tenemos la forma estándar, a por x al cuadrado más b por x más c. Esto es una x. Bueno, pues si dibujamos las gráficas de estas funciones, ya sabemos que vamos a obtener parábolas que se abren hacia arriba y parábolas que se abren hacia abajo. Bueno, pues ¿cuál es el rango de esta función? Bueno, pues de esta gráfica en concreto ya sabemos que vamos desde la constante, incluyendo la constante, hasta el infinito. Y para esta segunda gráfica, bueno, pues ya vemos que vamos desde el menos infinito hasta una constante, incluyéndola. Bueno, pues ya vemos que cuando se trata de funciones cuadráticas, bueno, pues siempre vamos a obtener un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Ya sabemos que no vamos a obtener los dos, porque ya sabemos que si tenemos un mínimo absoluto, nunca vamos a obtener el máximo absoluto, porque ya vemos que aquí los valores funcionales tienden a infinito. Aquí ya vemos que nos pasa lo mismo, si obtenemos un máximo absoluto, ya sabemos que nunca vamos a obtener un mínimo absoluto, porque ya vemos que aquí los valores funcionales tienden a menos infinito, pero ya sabemos que si tenemos funciones cuadráticas, o bien vamos a obtener un mínimo absoluto, o bien vamos a obtener un máximo absoluto. ¿Qué nos pasa si tenemos esta función de aquí, x al cubo? Bueno, pues nuevamente, si nos fijamos en su gráfica, ya vemos que el rango de esta función va desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues nuevamente, como los valores funcionales aquí tienden a infinito y aquí los valores funcionales tienden a menos infinito, eso quiere decir que nunca vamos a obtener un máximo y un mínimo absoluto. ¿Qué nos pasa con esta ecuación de aquí, con esta función exponencial de aquí? Bueno, pues recordar su gráfica, aquí tenemos la gráfica de la función exponencial. Bueno, pues ¿qué podemos decir del rango de esta función? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el 0 sin incluirlo hasta el infinito. Bueno, pues aquí ya vemos que los valores funcionales tienden a infinito y aquí los valores funcionales tienden a 0. Recordar que antes de llegar a 0 ya sabemos que tenemos infinitos números. Bueno, pues como ya vemos que aquí tiende a infinito y aquí tiende a 0, bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que no tenemos un máximo y un mínimo absoluto. ¿Qué pasa con la función logarítmica? Bueno, pues recordar su gráfica, aquí tenemos la gráfica de la función logarítmica. Bueno, pues nuevamente ya vemos que aquí los valores funcionales tienden a menos infinito y aquí los valores funcionales tienden a 0. ¿Cuál es el rango de esta función? Bueno, pues ya vemos que vamos desde el menos infinito hasta el 0 sin incluirlo. Bueno, pues ya vemos que aquí los valores nuevamente tienden a menos infinito, los valores funcionales, y aquí los valores funcionales tienden a 0. Recordar que antes de llegar a 0 tenemos infinitos valores. Bueno, pues eso quiere decir que no tenemos un máximo y un mínimo absoluto. ¿Qué nos pasa con esta función de aquí, 1 entre x? Bueno, pues recordar nuevamente su gráfica. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues ¿qué podemos ver aquí? Ya vemos que aquí los valores funcionales tienden a infinito y recordar que aquí tenemos la segunda parte de la gráfica. Bueno, pues ya vemos que aquí los valores funcionales tienden a menos infinito. Bueno, pues ¿cuál es el rango de esta función? Bueno, pues ya sabemos que vamos desde el menos infinito hasta el 0 sin incluirlo. Y ya sabemos que en esta parte de aquí vamos desde el 0 sin incluirlo hasta el infinito. Bueno, pues nuevamente ya vemos que aquí los valores funcionales tienden a menos infinito y aquí los valores funcionales tienden a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca vamos a obtener un máximo y un mínimo absoluto. ¿Qué nos pasa con la función tangente? Bueno, pues recordar cuál es su gráfica. Aquí la tenemos. Voy a hacerla mejor. Bueno, pues ya vemos que nuevamente, y recordar que aquí tenemos asíntotas verticales, que ya sabemos que esto se repite a cada ciclo, ya sabemos que el ciclo corresponde a 2pi. Bueno, pues nuevamente ya vemos que aquí el rango de la función va desde menos infinito hasta el infinito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que como los valores funcionales aquí tienden a infinito y aquí los valores funcionales tienden a menos infinito, eso quiere decir que no tenemos un máximo y un mínimo absoluto para esta función de aquí. ¿Y qué nos pasa para la función seno y coseno? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. ¿Cuál es el rango de esta función? Aquí tenemos la gráfica de la función seno. ¿Cuál es el rango de esta función? Bueno, pues ya vemos que vamos desde menos 1 incluyéndolo hasta el 1 incluyéndolo. Bueno, pues ya vemos que aquí sí que tenemos un máximo absoluto y aquí tenemos un mínimo absoluto. Y además ya vemos que este máximo absoluto y este mínimo absoluto se repiten de forma periódica.
Bueno, pues ya sabemos que se repiten en cada ciclo. ¿Cuánto vale cada ciclo? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 2pi. Bueno, pues ¿cómo podemos nosotros representar estas repeticiones de los máximos absolutos y de los mínimos absolutos? Bueno, pues vamos a verlo. Ya vemos que aquí el máximo absoluto ocurre cuando x es igual a pi medios, y ya sabemos que este máximo absoluto se repite en cada ciclo, que ya sabemos que cada ciclo corresponde a 2pi. Bueno, pues ¿cómo representamos esa repetición? Bueno, pues tenemos pi medios más n por 2pi. Ya sabemos que en estos puntos de aquí siempre tenemos un máximo absoluto. Ya sabemos que la n hace referencia a todos los enteros positivos y negativos, porque recordad que también aquí en la parte negativa también tenemos máximos absolutos. Bueno, pues como digo, ya sabemos que esta n hace referencia a los enteros positivos y negativos. Bueno, pues aquí tenemos los puntos donde tenemos los máximos absolutos. ¿Dónde tenemos los mínimos absolutos? Bueno, pues vamos a verlo. Ya vemos que el mínimo absoluto ocurre en 3pi medios, y ya sabemos que se repite en cada ciclo, y cada ciclo corresponde a 2pi. Bueno, pues nuevamente tenemos lo siguiente: 3pi medios más n por 2pi. Nuevamente ya sabemos que n hace referencia a los enteros positivos y negativos, porque ya sabemos que en la parte negativa también tenemos mínimos absolutos. Bueno, pues ya sabemos que en estos puntos de aquí es donde tenemos los mínimos absolutos. Bueno, pues como pequeño repaso ya hemos visto lo siguiente, que si tenemos un rango que va desde menos infinito hasta infinito, ya sabemos que nunca vamos a obtener un máximo y un mínimo absoluto. Ya sabemos que el extremo izquierdo hace referencia al mínimo absoluto y que el extremo derecho hace referencia al máximo absoluto. Bueno, pues como ya vemos que el extremo izquierdo tiende a menos infinito, eso quiere decir que nunca vamos a obtener un mínimo absoluto. Y ya vemos que como el extremo derecho tiende a infinito, eso quiere decir que nunca vamos a obtener un máximo absoluto. ¿Qué nos pasa si tenemos este rango de aquí, una constante incluyéndola, que va hasta infinito, o que tengamos desde menos infinito hasta una constante incluyéndola? Bueno, pues recordar que el extremo derecho hace referencia al máximo absoluto y que el extremo izquierdo hace referencia al mínimo absoluto. Bueno, pues ya vemos que en este caso en concreto, como el extremo derecho tiende a menos infinito, eso quiere decir que nunca vamos a obtener un máximo absoluto. En cambio, en el extremo izquierdo, como lo estamos incluyendo y corresponde al mínimo absoluto, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un mínimo absoluto. ¿A qué hace referencia este rango? Bueno, pues cuando tenemos una parábola que se abre hacia arriba. Ya vemos que su rango va desde una constante incluyéndola hasta infinito. Bueno, pues como digo, el extremo derecho hace referencia al máximo absoluto, y como tiende a infinito nunca vamos a obtener ese máximo absoluto. Y como el extremo izquierdo hace referencia al mínimo absoluto y lo estamos incluyendo, por eso aquí tenemos corchetes, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el mínimo absoluto. Aquí nos pasa al revés. Ya vemos que en el extremo izquierdo tiende a menos infinito, bueno, pues nunca vamos a obtener un mínimo absoluto, pero como el extremo derecho lo estamos incluyendo, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos el máximo absoluto. Bueno, pues cuando tenemos una parábola que se abre hacia abajo. ¿Qué nos pasaba en las funciones exponenciales? Bueno, pues ya habíamos visto que teníamos una constante que no la incluíamos y que íbamos hasta infinito. Bueno, pues como aquí en el extremo derecho ya vemos que el valor funcional tiende a infinito, y aquí en el izquierdo ya vemos que el valor funcional tiende a una constante, que tenemos números infinitos hasta llegar a esta constante, bueno, pues eso quiere decir que nunca vamos a obtener un máximo y un mínimo absoluto. Y lo mismo si tenemos menos infinito hasta una constante que no la estamos incluyendo. Bueno, pues como aquí ya vemos que en el extremo izquierdo tiende a menos infinito, nunca vamos a obtener un mínimo absoluto, y aquí el extremo derecho, como tiende a una constante que no la estamos incluyendo, ya sabemos que tenemos números infinitos hasta llegar a esta constante, eso quiere decir que nunca vamos a obtener un máximo absoluto. Y por último, bueno, pues ya hemos visto que si tenemos este rango de aquí, una constante que la estamos incluyendo, y aquí otra constante que la estamos incluyendo, como en este caso, bueno, pues ya hemos visto que siempre vamos a obtener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Recordar que el extremo derecho hace referencia al máximo absoluto. Si lo estamos incluyendo, aquí tenemos el máximo absoluto. Y recordar que el extremo izquierdo hace referencia al mínimo absoluto. Y si lo estamos incluyendo, aquí tenemos el mínimo absoluto. Bueno, pues por último, ya vemos que cuando tenemos este rango de aquí, no tenemos máximos y mínimos absolutos. Ya hemos visto que cuando tenemos esta constante incluyéndola que va hasta infinito, o que tenemos este otro rango de aquí que va desde menos infinito hasta una constante, ya sabemos que aquí sí que tenemos un máximo y un mínimo absoluto. En este caso solo un máximo absoluto y en este caso un mínimo absoluto. Y ya hemos visto que cuando tenemos una constante sin incluirla que va hasta infinito, o lo que es lo mismo, que tengamos desde menos infinito hasta una constante sin incluirla, ya hemos visto que aquí tampoco tenemos un máximo y un mínimo absoluto. Recordad que solo tenemos máximos y mínimos absolutos allá donde tengamos en los extremos un corchete. Bueno, pues en este caso de aquí, como estamos con un rango incluyendo los dos números que va desde menos 1 hasta 1, bueno, pues aquí tenemos el máximo absoluto y aquí tenemos el mínimo absoluto.
Ahora, recordar lo siguiente, que ya sabemos que tenemos un intervalo cerrado, bueno, pues ya sabemos que siempre vamos a tener un máximo y un mínimo absoluto. Ahora bien, no siempre tiene que coincidir con los extremos del intervalo. Y para verlo, bueno, pues vamos a ver unos ejemplos. Bueno, pues aquí tenemos nuevamente una función cuadrática, bueno, pues ya sabemos que su gráfica se abre hacia arriba. Bueno, pues vamos a centrarnos solo en un intervalo cerrado, por ejemplo, que vaya desde el 1 hasta el 2, incluyéndolos. Bueno, pues ya sabemos que estamos desde este punto hasta este otro punto. Bueno, pues ¿cuál es su gráfica? Bueno, pues aquí la tenemos. Recordar que ahora solo estamos con este intervalo cerrado. Bueno, pues ¿qué podemos decir del máximo y del mínimo absoluto? Bueno, pues ya vemos que el máximo absoluto lo tenemos aquí y que el mínimo absoluto lo tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que esta vez sí que coincide con los extremos del intervalo. ¿Qué pasa si nos hubiéramos quedado con un intervalo abierto? Bueno, pues que en vez de aquí tener puntos finales, bueno, pues ya vemos que aquí no tenemos puntos finales. Bueno, pues recordar que aquí tenemos infinitos valores funcionales antes de llegar a este punto. Y aquí nos pasa lo mismo. Bueno, pues como aquí no tenemos puntos finales, ya vemos que aquí nunca vamos a tener un máximo absoluto y aquí nunca vamos a obtener un mínimo absoluto. Bueno, pues ¿qué pasa si ahora tenemos este intervalo cerrado de aquí, que vamos desde menos 1 hasta 2, incluyéndolo? Bueno, pues ya vemos que su gráfica es esta de aquí. Nuevamente, ¿qué nos pasa con el máximo y con el mínimo absoluto? Bueno, pues esta vez ya vemos que el máximo absoluto lo tenemos en este extremo, en el extremo derecho, pero ya vemos que esta vez el mínimo absoluto no se encuentra en el extremo izquierdo, sino que se encuentra en este punto de aquí. Bueno, pues ya vemos que siempre que tengamos un rango que corresponda a un intervalo cerrado, siempre vamos a obtener un máximo y un mínimo absoluto, pero no tiene por qué coincidir con los extremos como vemos aquí. Aquí en este caso el máximo absoluto sí que coincide con el extremo derecho, pero ya vemos que aquí el mínimo absoluto no coincide con el extremo izquierdo. Bueno, pues como digo, siempre que tengamos un rango cuyo intervalo sea cerrado, siempre vamos a obtener un máximo y un mínimo absoluto, pero no siempre tienen por qué coincidir con los extremos del intervalo. ¿Qué pasa si aquí hubiéramos tenido un intervalo abierto? Bueno, pues nuevamente aquí no hubiéramos tenido puntos finales. Bueno, pues ya vemos que aquí para el punto máximo nunca vamos a tener el máximo absoluto, porque ya sabemos que aquí tenemos infinitos valores funcionales. Y aquí nos pasaría lo mismo, pero esta vez ya vemos que este extremo no corresponde al mínimo absoluto, sino que el mínimo absoluto de este intervalo abierto que tenemos aquí, ya vemos que corresponde a este punto de aquí. Bueno, pues ya vemos que siempre que tengamos un intervalo cerrado, siempre vamos a tener un máximo y un mínimo absoluto, pero no tienen por qué coincidir con los extremos del intervalo. Y siempre que tengamos un intervalo abierto, bueno, pues puede o no que tengamos un máximo y un mínimo absoluto. Ya hemos visto que en el ejemplo anterior no teníamos un máximo y un mínimo absoluto, pero ya vemos que en este ejemplo sí que tenemos un mínimo absoluto si tuviéramos este intervalo abierto. Bueno, pues sabiendo todo esto, aquí tenemos el siguiente teorema. Nos dice lo siguiente, que una función continua sobre un intervalo cerrado, bueno, pues que siempre tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto sobre el intervalo. Bueno, pues ya lo hemos visto, siempre que tengamos un intervalo cerrado, siempre vamos a obtener un máximo y un mínimo absoluto. Ahora bien, que coincidan con los extremos, bueno, pues ya eso es otro tema, pero no tienen por qué coincidir con los extremos, pero siempre, como digo, vamos a obtener un máximo y un mínimo absoluto. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos un ejemplo donde no coinciden con los extremos del intervalo. Ya vemos que aquí tenemos un extremo de la función y aquí tenemos el otro extremo de la función. Ya vemos que aquí tenemos nuevamente un intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un máximo y un mínimo absoluto. Pero ya vemos que el máximo absoluto lo tenemos en este punto y que el mínimo absoluto lo tenemos en este punto. Ya vemos que no coinciden con los extremos del intervalo. Ahora, ¿qué pasa si coinciden con el intervalo? Bueno, pues si coinciden con el intervalo, a estos extremos se les conoce como extremos de un punto de frontera. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos un ejemplo. Ya vemos que aquí tenemos nuevamente un intervalo cerrado que va desde 1 a 2. Ahora, ¿qué podemos decir del máximo y del mínimo absoluto? Bueno, pues ya vemos que el máximo y el mínimo absoluto esta vez sí que coinciden con los extremos del intervalo. Bueno, pues aquí tenemos un extremo y aquí tenemos el otro extremo. Bueno, pues ya vemos que corresponden al máximo y al mínimo absoluto. Ahora bien, por mucho que tengamos un intervalo cerrado, esto no se cumple siempre. Ya vemos que en este ejemplo de aquí tenemos un extremo y aquí tenemos otro extremo. Bueno, pues ya vemos que en este caso sí que coincide el máximo absoluto con un extremo, pero ya vemos que el mínimo absoluto no coincide con este extremo de aquí. Bueno, pues como digo, a estos extremos absolutos que coinciden con los extremos de la función, estos de aquí, bueno, pues se les conoce como extremos de un punto de frontera. Bueno, pues aquí tenemos su definición. Ya vemos que cuando un extremo absoluto de una función ocurre en un punto de frontera de un intervalo y, decimos que se trata de un extremo de un punto de frontera. Bueno, pues aquí tenemos un punto de frontera, aquí tenemos otro punto de frontera y aquí tenemos otro punto de frontera. Realmente aquí tenemos otro punto de frontera,
Pero cuando tenemos aquí un extremo absoluto en estos puntos de frontera, bueno, pues como digo, a estos extremos absolutos, bueno, pues se les conoce como extremos de un punto de frontera. Bueno, pues vamos a ver unos ejemplos de extremos de un punto de frontera. Ya vemos que en este ejemplo de aquí tenemos un punto de frontera, pero aquí no tenemos un punto de frontera, porque recordar que aquí no tenemos un punto final. Bueno, pues ¿qué podemos decir del máximo y del mínimo absoluto? Ya sabemos que aquí correspondería al máximo absoluto, pero como no tenemos un punto final, ya sabemos que tenemos infinitos valores funcionales hasta llegar a este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no tenemos un máximo absoluto. Ahora bien, aquí tenemos el otro extremo, pero ya vemos que no corresponde ni a un máximo absoluto ni a un mínimo absoluto. ¿Dónde tenemos el mínimo absoluto? Bueno, pues ya vemos que lo tenemos en este pico de aquí. Bueno, pues ¿cuál es el rango de esta función? Ya vemos que vamos desde este punto A sin incluirlo hasta este punto B incluyéndolo. Bueno, pues ya vemos que aquí en este extremo no tenemos ningún extremo absoluto y ya vemos que aquí realmente no podemos obtener ningún extremo absoluto. Recordar que aquí tenemos un abierto. ¿Qué nos pasa con esta segunda función? Bueno, pues ya vemos que aquí vamos hasta infinito, ya vemos que su dominio va desde menos infinito hasta B incluyéndolo. Bueno, pues ¿qué podemos decir del máximo absoluto? Ya vemos que aquí los valores funcionales tienden a infinito, ya sabemos que nunca vamos a obtener un máximo absoluto. ¿Dónde tenemos aquí el mínimo absoluto? Bueno, pues ya vemos que coincide con el punto de frontera. Bueno, pues como el mínimo absoluto coincide con el punto de frontera, a este mínimo absoluto se le conoce como mínimo absoluto de punto de frontera. ¿Y qué nos pasa con este último ejemplo? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el punto de frontera, pero aquí ya vemos que continuamos de forma infinita. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que aquí la función baja un poco más de lo que baja aquí, y ya vemos que aquí sube más de lo que sube aquí, y así sucesivamente. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que nunca vamos a obtener un máximo y un mínimo absoluto. Ahora bien, ¿qué podemos decir dentro de este intervalo abierto? Bueno, pues dentro de este intervalo abierto ya vemos que aquí sí que tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo. Bueno, pues a este máximo y a este mínimo se le conoce como extremos relativos. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un máximo relativo, aquí tenemos otro máximo relativo, aquí tenemos otro máximo relativo y aquí tenemos otro máximo relativo, aquí tenemos un mínimo relativo, aquí tenemos un mínimo relativo y aquí tenemos un mínimo relativo. Bueno, pues vamos a terminar de entender qué es esto de los extremos relativos. Bueno, pues como digo, si tenemos esta función de aquí, bueno, pues ¿dónde tenemos aquí el máximo y dónde tenemos aquí el mínimo de la función? Bueno, pues ya vemos que el dominio de esta función es un intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un máximo y un mínimo en la función. Bueno, pues ¿dónde tenemos el máximo? Bueno, pues aquí tenemos el máximo y aquí tenemos el mínimo. Bueno, pues recordar que aquí tenemos el máximo absoluto y aquí tenemos el mínimo absoluto. Ahora bien, si nos centramos solo en este intervalo de aquí, bueno, pues dentro de este intervalo abierto ya vemos que aquí tenemos un máximo. Bueno, pues a este máximo se le conoce como máximo relativo. Dentro de este intervalo de aquí, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un mínimo y aquí tenemos un máximo. Bueno, pues aquí tenemos el máximo relativo y aquí tenemos el mínimo relativo. Dentro de este intervalo abierto, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos este mínimo relativo y aquí tenemos este máximo relativo. Bueno, pues ya vemos que aunque tengamos aquí un máximo absoluto, ya sabemos que también lo podemos considerar como un máximo relativo porque estamos dentro de un intervalo abierto. Bueno, pues aquí tenemos su definición. Ya vemos que para los extremos relativos, bueno, pues realmente tenemos la misma definición que para los extremos absolutos, con la diferencia de que los extremos absolutos son para toda x en el dominio de la función, recordar, y aquí simplemente estamos hablando de ciertos intervalos abiertos. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Que todo extremo absoluto, con excepción de un extremo de un punto de frontera, bueno, pues que también es un extremo relativo. Bueno, pues recordar lo siguiente, ya sabemos que dentro de este dominio, donde tenemos el máximo absoluto y el mínimo absoluto, lo tenemos en este punto y en este punto. Ahora bien, si tenemos esta gráfica de aquí, bueno, pues ¿dónde tenemos el máximo y dónde tenemos el mínimo absoluto? Si estuviera mejor hecha, bueno, pues ya vemos que aquí tendríamos el máximo absoluto y aquí tendríamos el mínimo absoluto. Ahora bien, ¿dónde tenemos nosotros máximos y mínimos relativos? Bueno, pues si tenemos este intervalo abierto, aquí tenemos un máximo y un mínimo relativo. Dentro de este intervalo abierto, ya vemos que aquí tenemos máximos relativos y aquí tenemos mínimos relativos. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un máximo relativo y un mínimo relativo, pero ya sabemos que este máximo y este mínimo también son el máximo y el mínimo absoluto. Bueno, pues por eso a los extremos absolutos también los podemos considerar como extremos relativos, con excepción de los extremos que pertenecen a los puntos de frontera, o lo que es lo mismo, a los extremos de un punto de frontera. ¿Por qué? Bueno, pues recordar lo siguiente, si tenemos aquí
esta gráfica, bueno, pues aquí tenemos este punto de frontera y aquí tenemos este otro punto de frontera. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el máximo absoluto y aquí tenemos el mínimo absoluto. ¿Por qué no los podemos considerar como máximos y mínimos relativos? Bueno, pues porque cuando estamos con máximos y mínimos relativos, ya sabemos que estamos con ciertos intervalos abiertos. Bueno, pues aquí, alrededor de este punto, no podemos generar un intervalo abierto porque ya sabemos que aquí tenemos un punto final y no podemos continuar por la derecha. Y aquí nos pasa lo mismo, aquí no podemos hacer nosotros un intervalo abierto con este punto porque ya sabemos que por la izquierda no tenemos números. Por eso, bueno, pues que a los extremos absolutos se les consideran como extremos relativos si no son extremos de un punto de frontera. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros obtener estos puntos relativos, estos máximos y estos mínimos relativos? Bueno, pues ahí entra en juego los números críticos. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y como digo, los números críticos hacen referencia a aquellos puntos donde nosotros si dibujamos tangentes, obtenemos tangentes horizontales, que ya sabemos que sus pendientes son igual a 0, y aquellos puntos donde nosotros no podemos obtener su derivada. Bueno, pues ya vemos que aquí realmente, si nosotros generamos un intervalo abierto, como es continuo, ya vemos que tenemos un mínimo relativo. Ya vemos que dentro de este intervalo de aquí, o mejor dicho, dentro de este intervalo abierto, ya vemos que aquí tenemos un máximo y un mínimo relativo. Bueno, pues como digo, los números críticos hacen referencia a aquellos números donde nosotros si dibujamos tangentes, obtenemos tangentes horizontales, y aquellos puntos donde nosotros no podemos obtener su derivada. Recordad que aquí tenemos un pico. Bueno, pues ya vemos que realmente los números críticos hacen referencia a los extremos relativos. Bueno, pues aquí tenemos su definición. Ya vemos lo siguiente, que un número crítico de una función es un número c en su dominio, para el cual ya vemos que si evaluamos la derivada obtenemos 0, porque ya sabemos que aquí si obtenemos una tangente horizontal, su pendiente es igual a 0, y recordar que si evaluamos la derivada estamos obteniendo la pendiente de la tangente, y como se trata de una tangente horizontal, bueno, pues ya sabemos que tiene que ser igual a 0. Bueno, pues si evaluamos nosotros esta derivada en este punto y es igual a 0, podemos sacar en claro que c es un número crítico. O si nosotros intentamos obtener la derivada en este punto y no existe, ya sabemos que se trata de un número crítico. Bueno, pues para terminar de entender todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar los números críticos de esta función de aquí. Bueno, pues para encontrar los números críticos ya sabemos que tenemos que obtener su derivada. Bueno, pues para obtener su derivada, como se trata de un producto, ya sabemos que tenemos la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que ahora tenemos que igualar la derivada a 0 y despejar para la x, y ahí vamos a encontrar los números críticos. Bueno, pues igualamos la derivada a 0, ya sabemos que tenemos que despejar para x. Bueno, pues despejando para x obtenemos este punto de aquí. Bueno, pues ya vemos que si x es igual a 0,36 o se aproxima a 0,36, ya sabemos que corresponde a un punto crítico, porque ya sabemos que si dibujamos nosotros una tangente en este punto de aquí, vamos a obtener una tangente horizontal. Ahora bien, si intentamos nosotros averiguar dónde no existe la derivada, bueno, pues como no lo vamos a encontrar, podemos sacar en claro que este número de aquí es el único número crítico que tenemos para esta función. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que encontrar los números críticos de esta función de aquí. Bueno, pues ya sabemos que se trata de una función polinomial. Bueno, pues como se trata de una función polinomial, ya sabemos que es diferenciable en todas partes. Como es diferenciable en todas partes, ¿cómo obtenemos nosotros los números críticos? Bueno, pues obteniendo la derivada y luego igualando la derivada a 0 para despejar para la x. Bueno, pues obtenemos la derivada de esta función y ya vemos que obtenemos esto. Bueno, pues nuevamente ya sabemos que ahora tenemos que igualar a 0 la derivada para obtener los números críticos. Bueno, pues igualamos a 0 la derivada. ¿Qué tenemos? Bueno, pues ya sabemos que pasando esto al otro lado, dividiéndolo, tenemos 12x es igual a 0. Pasando este término y este otro término, bueno, pues ya sabemos que tenemos x menos 1 es igual a 0. Y lo mismo con estos dos términos de aquí. Bueno, pues despejando para la x, ya vemos que tenemos x es igual a 0, x es igual a menos 2 y x es igual a 1. Bueno, pues aquí tenemos los números críticos de esta función de aquí. Recordad lo siguiente, que si tenemos una función y nosotros queremos obtener los cruces por el eje x, o lo que es lo mismo, los ceros de la función, bueno, pues ¿cómo los obtenemos? Bueno, pues recordar que tenemos que igualar la función a 0, despejar para la x, y vamos a encontrar aquellos números que hacen que esta función sea igual a 0, o lo que es lo mismo, los cruces por el eje x. Bueno, pues para encontrar los números críticos ya vemos que tenemos que igualar la derivada a 0, despejar para la x, y vamos a encontrar aquellas x donde nosotros si dibujamos las tangentes vamos a obtener tangentes horizontales. Y digo horizontales. Bueno, pues aquí lo tenemos.
Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar los números críticos de esta función. Bueno, pues como se trata de funciones para potencias, ya sabemos que tenemos que aplicar la regla de potencias para funciones. Bueno, pues obtenemos su derivada. Aquí la tenemos, y una vez que obtenemos su derivada, bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros los números críticos? Bueno, pues ya sabemos que lo tendríamos que igualar a 0. ¿Cuándo esta expresión es igual a 0? Bueno, pues esta expresión es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0 y el denominador es igual a una constante que no sea igual a 0. Recordar que una constante que no sea igual a 0 por 0, ya sabemos que obtenemos 0. Bueno, pues ya vemos que aquí nunca vamos a obtener el número 0. No hay manera de que esto sea igual a 0. Bueno, pues tenemos que averiguar aquellos puntos donde la derivada no existe. Bueno, pues ¿dónde la derivada no existe? Bueno, pues recordar cuando el denominador es igual a 0. Cuando el denominador es igual a 0, ya sabemos que aquí tenemos una forma indefinida, o lo que es lo mismo, como tenemos una tangente vertical, ya sabemos que nosotros no podemos obtener su derivada. Bueno, pues cuando nosotros no podemos obtener la derivada en esta función, en esta derivada de aquí, mejor dicho, bueno, pues ya sabemos que cuando el denominador es igual a 0. Bueno, pues igualando el denominador a 0 y despejando para la x, vamos a encontrar donde nosotros no podemos obtener su derivada. Ahora bien, a simple vista ya vemos que cuando x es igual a menos 4, bueno, pues tenemos menos 4 más 4 es igual a 0, la raíz cúbica de 0 es igual a 0, 3 por 0 es igual a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que menos 4 es un número crítico. Ya sabemos que cuando tenemos una expresión racional, para que sea igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0 y el denominador tiene que ser igual a una constante que no sea igual a 0. Bueno, pues aquí es cuando vamos a obtener 0. ¿Y cuándo vamos a obtener nosotros una derivada que no existe? Bueno, pues cuando el denominador es igual a 0 y el numerador es igual a una constante que no sea igual a 0. Bueno, pues cuando tenemos esta situación, ya sabemos que tenemos una forma indefinida y nosotros no podemos obtener su derivada. Bueno, pues para terminar de entenderlo vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que encontrar nuevamente los números críticos de esta función de aquí. Bueno, pues como se trata de un cociente, ya sabemos cómo obtener su derivada. Bueno, pues aquí tenemos el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Bueno, pues realizando todas las operaciones llegamos a su derivada. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que igualar la derivada a 0. ¿Cuándo vamos a obtener nosotros en esta expresión racional un 0? Bueno, pues cuando el numerador es igual a 0 y el denominador es igual a una constante que no sea igual a 0. Bueno, pues simplemente tenemos que igualar el numerador a 0 y despejar para la x. Bueno, pues como digo, igualamos el numerador a 0, despejamos para la x y obtenemos estos puntos de aquí. Ahora bien, ¿dónde no existe la derivada? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que igualar el denominador a 0 y despejar para la x. Bueno, pues igualamos el denominador a 0, despejamos para la x y obtenemos 1. Bueno, pues aquí tenemos los posibles números críticos. ¿Por qué digo los posibles números críticos? Bueno, pues tenemos que ver si estos números se encuentran dentro del dominio de la función. Bueno, pues ya vemos que hemos obtenido 0, 1 y 2. Bueno, pues ya vemos que el dominio de esta función son todos los números reales, excepto cuando x es igual a 1. Bueno, pues ya vemos que cuando x es igual a 1, el denominador es igual a 0. Como obtenemos una forma indefinida, ya sabemos que el dominio de esta función son todos los números reales, excepto el 1. Y como números críticos habíamos obtenido el 0, el 1 y el 2. Bueno, pues ya sabemos que el 1 no puede ser un número crítico, porque ya vemos que no se encuentra dentro del dominio de la función. Bueno, pues ¿cuáles son los números críticos? Bueno, pues ya vemos que es el 0 y el 2. Bueno, pues recordar que cuando queremos obtener nosotros los puntos críticos, ya sabemos que tenemos que igualar la derivada a 0 y ya sabemos que tenemos que averiguar aquellos puntos donde la derivada no existe. Bueno, pues si se trata de una expresión racional, ya sabemos que esta expresión racional se convierte en 0 cuando el numerador es igual a 0 y el denominador es igual a una constante que no sea igual a 0. Bueno, pues simplemente tenemos que igualar el numerador a 0 y despejar para la x. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ciertos números críticos. Ahora bien, para averiguar dónde no existe la derivada, ya sabemos que el denominador tiene que ser igual a 0. Bueno, pues igualando el denominador a 0, despejamos para la x y vamos a encontrar otros posibles números críticos. Recordar que si tenemos una constante que no sea igual a 0 entre 0, obtenemos una forma indefinida. Ahora bien, como digo, así es como obtenemos posibles números críticos. Luego tenemos que comprobar si esos números críticos se encuentran dentro del dominio de la función. Aquellos que no se encuentren dentro del dominio de la función los podemos descartar. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con estos extremos relativos y también con los números críticos. Hasta la siguiente.